si vamos al rastreo de las fuentes o de los textos o los documentos que revisaron los historiadores tradicionales que se ocuparon de revisar la historia del Fuerte San José, vemos que, a diferencia de Carmen de Patagones, su existencia es absolutamente precaria. Depende siempre de la buena voluntad de los indígenas, de un abastecimiento que tiene que ser mínimo cada 6 meses. Hay controversias entre las autoridades virreinales y los distintos pilotos reales de la Armada que concurren al lugar acerca de la conveniencia de mantener o levantar el emplazamiento de San José. Algunos, como Villarino, piensan que es absolutamente necesario y que sirve de soporte y al mismo tiempo como disuasivo para cualquier intento británico de ocupar la costa patagónica. Otros piensan que es un derroche de recursos. Bien, o sea, la propia existencia del fuerte está siempre pendiendo de un hilo. Entonces, los indígenas ingresan evidentemente en esa dinámica de intercambio, de presión y de obtención de recursos y al mismo tiempo de abastecimiento. Luego de abandonar el fuerte de San José, Francisco de Viedma se dirigió, junto con el piloto Basilio Villarino y sus hombres, a las orillas del Río Negro. Fundó Carmen de Patagones, estableció una población fija y ordenó explorar los alrededores. Entonces, digamos que para fundar estos lugares, sobre todo Carmen de Patagones, en la desembocadura del Río Negro, lo que hacen es el rey Carlos III o sus hombres en el virreinato, en el recientemente fundado Virreinato del Río de la Plata, lo que hacen es pactar con las jefaturas indígenas más relevantes de ese momento. O sea, en este contexto de autonomía por parte de estas jefaturas indígenas y de estos grandes referentes familiares que al mismo tiempo tenían autoridad política, pero también eran una autoridad tradicional en el sentido del parentesco, de las relaciones de parentesco, lo que hacen las autoridades españolas es pactar con ellos, negociar la compra de los terrenos sobre los cuales se va a emplazar el fuerte o ambos fuertes. Así fue en el caso de Carmen de Patagones, en lo fundamental, y muy probablemente también el emplazamiento de San José haya respondido a alguna clase de negociación previa. Si bien seguramente San José no era un lugar de población estable, sino que por el tipo de recurso y el tipo de explotación de esos recursos que los indígenas tenían que hacer, era más lógico frecuentarlo estacionalmente, sobre todo en invierno. Es el periodo en el cual buscaban los recursos costeros y durante el verano o primavera se internaban hacia el interior mesetario, hacia el interior patagónico. Florida Blanca fue fundada en 1780 por Antonio de Viedma, hermano de Francisco. El poblado quedaba a unos pocos kilómetros de la costa y fue habitado por familias colonizadoras durante 4 años. Se puede decir que, a pesar de las dificultades, prosperó y tuvo un importante desarrollo en la región. El proyecto original tenía que ver con trasladar desde España familias labradoras e instalar en los poblados patagónicos poblaciones agrícolas que estén arraigadas a la tierra, que no se vayan y que a partir de ahí se arme una mayor presencia y una ocupación de lo que era la costa patagónica. Entonces el mayor énfasis en el proyecto estaba puesto en la vida y en la forma de trabajo de Florida Blanca. Se funda en la bahía de San Julián en el año 1780 y perdura tan solo 4 años, entre 1780 y 1784, que se abandona por una orden del rey, donde se argumentaba que el poblado no podía subsistir por cuenta. En realidad la colonia se funda, no se va a fundar sobre la línea de costa, sino a 10 kilómetros, por el tema de disponibilidad de agua dulce para el riego de los campos de cultivo, por una colonia agrícola. Ese era el proyecto. Y otra de las cosas también que llama la atención, bueno, es la forma en que se describen las relaciones con los indígenas. Como te decía antes, bueno, había un grupo de indígenas bastante grandes habitando la zona de San Julián, que tenían mucha experiencia previa con el contacto con europeos y españoles en particular, y apenas llegan los barcos a San Julián, bueno, es inmediato el contacto, es pacífico, incluso, bueno,
uno de los pilotos de las embarcaciones ya los conocía. El fuerte San José fue atacado y destruido por un malón en agosto de 1810 y, a partir de allí, los intentos de conocerlo fueron varios. En la década del 80, Lucio Barba Ruiz y Jorge de Pasquali comenzaron a desenterrar su historia. Y lo más emocionante de todo fue cuando Jorge Pasquale nos llevó a lo largo de un cañadón que hay también hacia el este, hasta el lugar donde unos 15, 20 años antes él y Lucio Barba Ruiz habían estado excavando y habían encontrado 2 o 3 esqueletos de los españoles. Decidieron parar, según me contaba Jorge, decidieron parar la excavación porque no querían dañar los restos para que los estudien bien los arqueólogos, y ellos sabían que no tenían conocimiento necesario para extraerlos correctamente. Muchísimos años después, cercano a los 80 más o menos, entrando en un comercio de acá de Trelew, sobre el mostrador encuentro una publicación, un pequeño librito que hablaba sobre la historia del fuerte, y el autor era Lucio Barba Ruiz. Pregunto quién era ese señor, me dice un señor que vivía en Rawson, un historiador, y bueno, al día siguiente creo que viajé a Rawson, lo entrevisté y a partir de ahí ya, con mayor acompañamiento y mayor conocimiento, comenzamos a recorrer la zona hasta hace unos 8 o 10 años atrás, que bueno, por razones de distinta índole hemos dejado de visitar, pero bueno, durante casi 20 años recorrimos el lugar. Y Lucio Barba Ruiz viajó en varias oportunidades a España, trajo documentación del Archivo de India, de Sevilla, del Museo del Ejército de Madrid. Y bueno, en ese periodo, en ese tiempo, por indicación de la esposa de uno de los fracasos propietarios del campo, que nos dio un dato y encontramos lo que supuestamente sería el cementerio del fuerte. Ajá. Y bueno, inmediatamente ante semejante noticia comenzamos a excavar y a buscar, y sí, evidentemente encontramos 4 esqueletos que posteriormente los pusimos en exhibición en el Museo del Istmo Meguino, en la entrada de la península. Hoy creo que ya no están más. Bueno, la capilla es una réplica, o sea, supuestamente una réplica de la que habría sido construida en el predio donde estaba instalado el fuerte. Yo tengo entendido, por ahí, bueno, ahora hay otras noticias como que no es así, pero que porque Lucio Barba Ruiz trajo de España los planos, ¿no es cierto? Suponemos que si se hubiera hecho exactamente los planos, hubiera sido una capilla que desentonaría supuestamente con el resto de las construcciones, porque era algo evidentemente muy precario, o sea, sería algo de adobe, con techo de teja, porque bueno, fabricaban ellos mismos tejas, o traían de Montevideo, la teja de gamba, fabricada ahí. Yo tengo en algún lugar de mi casa, no sé en este momento dónde están, pero hemos tenido pedazos de tejas, en el Istmo Meguino también había, pero dudamos que ante la precariedad de las construcciones del fuerte se hubiera construido esa capilla tal cual estaban los planos. Porque bueno, evidentemente los planos habían sido hechos en España, y de ahí al lugar del fuerte hay una diferencia abismal en todo, ¿no? En logística, en provisión, en geografía, en mantenimiento.